tardes, siempre que llegamos sobre la hora, pero cada vez nos llega más rápido llegar de estos días acá. No sé si es tráfico, pero salimos a las 3 y recién logramos estacionar y llegar. Veníamos con Manuel y Miguel, que trabajamos juntos en la UBA rural de Mérida. Y bueno, trabajamos juntos en esto que hoy nos convoca también. En la mesa además están Rosario Ruétalo y Gabriela Luis, que estuvieron sobre todo más abocadas al documento para usuarios y población general. Y bueno, hoy día surge la necesidad de ordenar todo el material que teníamos por las distintas vías que nos estaban llegando y hacer una reflexión crítica de la vacunación de papiloma humano. Manuel o Miguel encontraron un artículo de un compañero en Brasil, sitio, ¿no? Y a partir de ahí surge la necesidad de poder adaptarlo a nuestro medio y completar con una búsqueda bibliográfica que fue muy exhaustiva. Así logramos trabajar en equipo y a distancia con muchos otros compañeros que se están sumando. Y bueno, se llegó a estos dos documentos que vamos a presentar hoy. Un documento crítico orientado a los equipos de salud y un documento para población general y usuarios. Somos varios y otros compañeros que están por ahí, partes del equipo de trabajo de prevención cuaternaria de la Uruguaya en medicina familiar y comunitaria. Y, bueno, trabajamos mucho a distancia, cuando podemos nos vemos, pero en esto, en pensar cosas que nos pasan todos los días en las consultas o en la comunidad, y tratar de evitar más daño que generar soluciones adecuadas a cada paciente. Se trabajó sobre un documento base y de ahí el aporte de muchos fue generando estos dos documentos, uno más amigable que sobre todo trabajaron Gabriela, Rosario, Analía y Fernanda Leiva, que justo estaba de pasantía en Uruguay, compañera de Argentina, que estuvo trabajando mucho. Estamos buscando una presentación para ordenar la exposición. Si usara su gusto no tendría este problema. No. Después me canso de decirlo, pero bueno. No es mi computadora, igual en la mía no tengo. Sí, se puede transmitir ahí. Bueno, seguís tú, Manuel. ¿Porque pensaste? Pero, Bien. Bien. Ya va a estar. Abril 4. Capaz que voy a ir empezando una de las cosas que lo que nos llevó un poco a hacer este trabajo, ¿no? De alguna manera
cuando este principio de año se lanzó por parte del organismo rector la vacunación contra el HPV en las escuelas, nos empezamos a cuestionar desde el grupo de prevención cuaternaria muchas cosas que tenían que ver con la vacunación y bueno, toda la polémica que tiene a nivel mundial y que nosotros la venimos siguiendo hace mucho tiempo. Y empezamos a pensar una estrategia, una estrategia para hacer valer la posición desde la medicina familiar, desde la Sociedad de Medicina Familiar y desde lo que es la prevención cuaternaria, que es de lo que nosotros trabajamos. Nos pasa que los médicos de familia, ser médicos de familia y comunidad, somos un poco los representantes de las personas y de las comunidades, de los barrios en los que estamos, de los pueblos en los que estamos, y somos la cara visible de lo que es la salud para estas personas. Entonces, cualquier cuestionamiento que surja sobre esos temas, muchas veces son motivo de consulta a nosotros. Y a veces, sin que sea motivo de consulta, nosotros tenemos que movernos para prepararnos para llegar a estas personas de la forma de la forma mejor, ¿no? Nos empezaron a llegar cuestionamientos también, desde la misma sociedad, de la sociedad de SUMEPAC, también se nos había solicitado realizar un trabajo de posición, en vista de que había varias sociedades científicas que estaban desarrollando sus posiciones. Para nosotros era importante en esta etapa, después Miguel va a mostrar bien el contenido del documento, pero para nosotros, para mí es importante decir desde dónde nos paramos cuando hacemos nuestro trabajo de todos los días, pero este trabajo es parte de nuestro trabajo de todos los días, ¿no? Tres conceptos. Uno de los conceptos es el concepto de la atención centrada en las personas, de la persona como ser biológico complejo de por sí, encima con una relación con sí mismo que hace al ser psicológico, que encima se le ocurre vivir en familia con las complejidades que tienen las familias y que también tienen formas de asociarse socialmente, roles sociales, que encima van complicando más la cosa. Entonces, más que la atención centrada en enfermedades o en programas o en el sistema, es centrarnos en esa persona o en esa familia o en esa comunidad y desde ese lugar plantear las intervenciones o las estrategias. Algunas de las intervenciones pueden ser en la comunidad, algunas pueden ser a nivel de la familia y otras en la consulta individual con las personas. Desde ese lugar es donde surge la necesidad de trabajar algunos temas de salud con las personas. Y el segundo concepto que quería plantear es el concepto de la toma de decisiones compartidas. Eso es algo que se maneja a nivel mundial, pero que la medicina familiar lo toma como una estrategia de tomar las decisiones que tienen que ver con la salud de las personas desde su punto de vista y con ellas, acordando objetivos de tratamiento, de prevención. Y el tercer concepto es la herramienta que usamos para eso, que es la consejería, que es la forma de discutir en la consulta estos elementos con las personas, con metodología comunicacionales, en fin, que nos permiten poder llegar a conocer cuál es el punto de vista de las personas y poder traducir nuestro punto de vista a las personas. Entonces, en este contexto,
nos surge la necesidad de tener el conocimiento para poder brindar ante estas situaciones, ante este problema que estaba surgiendo con respecto a la vacunación contra el VPH, contra el VPH, si digo bien, si no sería HPV, poder tener un elemento de conocimiento para poder llevarlo, traducirlo a la población que nos consulta, que nos consultaron a nivel del consultorio, pero también a nivel de, como esa foto que se veía ahí, en una escuela en que los padres le pidieron a su médico de referencia que hiciera una aplicación. Entonces, para nosotros era importante tener ese conocimiento para que cada médico de familia pudiera traducirlo a su población de referencia o a su paciente que estuviera enfrente en este conocimiento mutuo de conocerse y de conocer a la persona, de poder bajar a esa persona los conocimientos científicos más actualizados. En ese trabajo también una de las propuestas fue el documento ese más amigable que se trató de hacer por parte de las compañeras para tener una opción. Es una traducción, pueden haber otras. De repente cada profesional puede tomar el documento de base y con el conocimiento que considera que obtiene desde ahí poderlo traducir a la población. Pero también la idea era tener un documento más fácil para en la consulta ayudar a la consejería a esa toma de decisiones compartidas y centrarlo en centrar las decisiones en lo que la persona quiera proponer. Si querés pasar a la siguiente. Con esto queríamos plantear un concepto con respecto a que se plantea en el documento y que se plantea con respecto a la situación. Quiero que habían otras presentaciones en la cual estaba más chiquito, menos complicado y se iba complicando después, pero hagamos el ejercicio de centrarnos solo en esta parte de acá, que es la parte biológica, fácil, de la epidemiología, en la cual hay una infección que lleva a lesiones precancerosas, que lleva al cáncer de cuello. Volvé para atrás. Pero bueno, eso tan bello no siempre es así, de hecho no es así, y se ha comprobado que muchas otras cosas tienen que ver. El hecho de que hayan otras infecciones de transmisión sexual en la vuelta, y considerando el VPH como al VPH, la infección por VPH como una infección de transmisión sexual, la incidencia que tienen que la infección por VIH se transforme en lesiones precancerosas y que después se transforme en cáncer de cervix, pero que también estas cosas hagan vueltas para atrás en estas flechas. La alta paridad, la utilización prolongada de anticonceptivos, las prácticas sexuales de riesgo, se va complicando un poco más porque aparecen los embarazos no deseados. Con los embarazos no deseados y las otras infecciones de transmisión sexual aparece el estigma, la discriminación, que lleva a tener colectivos más vulnerables. Otro de los efectos que está por acá, que no lo había visto ahora, pero el tabaco, ¿no? El tabaco también el uso de tabaco tiene consecuencias para esto, y es muy presente también en los colectivos más vulnerables. Las prácticas sexuales de riesgo tienen varias vueltas, varios orígenes, varias causas. Todo tiene muchas causas. El hecho del no uso de métodos de barrera, que puede tener algunas causas económicas con la dificultad del acceso, que eso en Uruguay es bastante sencillo, pero hay un problema en el tema de la parte conductual, ¿no? En la parte de los conocimientos de las actitudes y habilidades en educación sexual. Cuando hay falta de programas integrados de educación para la salud, estos conocimientos no se adquieren por parte de la población, y entonces el no uso de protección lleva a prácticas sexuales de riesgo, a embarazos no deseados y bueno, a toda la vuelta. La falta de programas de salud sexual, de educación sexual, también lleva al desconocimiento de los programas preventivos, de que existe, de para qué hacerse el Papá Nicolau, de por qué, de que existen vacunas, de cómo existen.
del desconocimiento también de cómo tener prácticas sexuales seguras. Y eso impacta mucho más en los colectivos más vulnerables. La mayoría del trabajo que se hace en esta enfermedad tan compleja, tiene que ver con la prevención primaria, que es lo que la vacunación hace, evitar la infección por el VPH. Y la prevención secundaria, a la cual también acceden poco los colectivos más vulnerables, el Papa Nicolau. En Uruguay la cobertura de Papa Nicolau es mucho más baja que la que se considera necesaria para bajar la mortalidad por cáncer de cuello. El trabajo acá y el trabajo acá es más de lo que se hace. Poco trabajo en los colectivos más vulnerables, cárceles, prostitución, pobreza. Y poco lo que se hace en educación, verdadera en educación sexual. Seguí la otra. Las intervenciones capaz que tendrían que ser un poco más planteadas desde otro nivel. No solo, si uno hiciera el desarrollo de la promoción sexual, o sea, aquello que faltaban programas, hubiera más programas de educación sexual, y las personas tuvieran más conocimiento de los programas preventivos, las personas tuvieran más conocimiento acerca de cuáles son las prácticas sexuales seguras, tuvieran las prácticas sexuales más seguras, tendrían menos embarazos no deseados y menos infecciones de transmisión sexual, habría menos colectivos vulnerables, habría menos de entrada en esta lógica. Y eso está aprobado a nivel internacional. Entre 8 y 9 de cada 10 cánceres de cuello de útero a nivel mundial que aparecen en los países subdesarrollados. También habría mejores conocimientos, actitudes y habilidades en educación sexual, un aumento de autoestima, refuerzo del locus de control psicológico, el trabajo sobre la presión de grupo y el desarrollo de educación y de pensamiento crítico en las propias personas. Pasar al siguiente. Nosotros hicimos para eso estos dos documentos, que acá en la presentación van a quedar los links a los dos documentos. El documento que es más intenso y más de contenido científico, del que va a hablar de ahora, y el contenido de información sobre VPH para equipos de salud y usuarios, que es ese que yo les decía que está más adaptado para poder discutirlo en la consulta con las personas. Ahora lo tengo con Miguel, que es el coordinador del grupo de prevención cuaternaria. No puedo añadir a pasar bien. Bueno, de vuelta las disculpas por la demora, bueno, la verdad es que cada vez se hace más difícil venir a Montevideo. Alguna vez tendrían que ir a Florida en un encuentro de estos, entonces verían lo intenso que es salir a las 5 de la tarde de Montevideo y tratar de llegar a las 7 a Florida. Pero bueno, es difícil mover a los montevideanos, los centros de poder tienen eso, tenemos que venir acá. Entonces, para ir directo al tema, ya hice mi queja contra los montevideanos, que siempre la hago, es que una primera cosa que muchos compañeros nos decían, bueno, ¿qué es lo que van a recomendar? ¿Cuál es la recomendación? Entonces nosotros, este documento y lo que hemos trabajado y todo, no les va a dar ninguna recomendación, les va a dar trabajo. Eso es lo que queremos, que tengan trabajo. Lo que queremos es que lean el documento. Si quieren informar a las personas de manera responsable, deben leer el documento. Veníamos hablando en el auto que una cosa que nos preocupa es que no haya habido todavía muchas repercusiones sobre este documento y que la conclusión que saco rápidamente es que nadie lo ha leído. Porque si alguien lo hubiera leído con atención, estoy hablando de autoridades, este documento estaría un poco incómodo, seguramente. Entonces, muy pocas personas lo han leído. Entonces, bueno, eso no voy a redundar en lo que dijo Manuel, pero nuestra idea es, bueno, tener una información actualizada para que nosotros podamos hacer consejería de manera responsable y oportuna. ¿No? Entonces, siempre hablamos de esto, ¿no? Que lo más importante es el camino que transitan. Y en realidad acá yo estoy muy contento porque somos varios que trabajamos en esto, somos muchas personas. Hoy ustedes no pudieron ver, pero si miramos la primera diapositiva, son unas 15 personas que están participando en haber construido estos dos documentos. Entonces hubo un intenso trabajo en horas. Yo quise calcular cuántas horas personas estuvieron metidas durante todos esos días, y son muchísimas horas. Más de 400, 500 con seguridad. Me quedo corto con esa estimación.
porque hubo trabajos que fueron individuales, otros de equipo, los trabajos de lectura ocuparon mucho tiempo. La siguiente. La siguiente. Y bueno, siempre tenemos la mala costumbre, el equipo de prevención paternaria, de proponer algún documento contundente. El año pasado hicimos este, que tiene que ver sobre nuestra la posición de nuestra sociedad científica respecto al conflicto de interés, y la siguiente. Y este año, en realidad, este tema nos sorprendió un poco y tuvo que ver con esto que planteaban los compañeros antes, con la necesidad de poder dar respuestas, y en realidad no era un tema que lo teníamos ni en la agenda ni previsto, pero llegó un momento en que la situación no daba para más. Realmente, yo quiero hacer un testimonio personal. Cuando uno ve declaraciones de sociedades científicas que apoyan esta vacunación y dicen, por ejemplo, solo para tomar una de las partes de los enunciados, que esta vacuna no tiene efectos adversos, a mí me crispa, me enerva pensar que nosotros estamos dando ese mensaje contundente a la población desde más de dos al menos sociedades científicas. ¿Ustedes conocen alguna vacuna que usen todos los días que no tenga efectos adversos? Yo no la conozco, aún no la conozco. Algunas pueden tener más, otras pueden tener menos, más graves, menos graves, pero no conozco aquellas que no los tengan. Entonces ya eso a mí personalmente me motivó a salir del adormecimiento y generar algo. Y surgió algo que realmente a mí personalmente, y creo que a todos, al equipo, y lo que leen el documento es muy satisfactorio, y nosotros realmente estamos muy contentos. Los contenidos del documento están ahí. Yo no voy a hablar de todas las cosas que dice el documento, porque lo que queremos es que lo lean, pero voy a hacer algunas puntualizaciones referidas a algunos aspectos que habitualmente no escuchamos o no son muy promovidos, por lo menos en los medios o desde el ambiente académico. Adelante. En la introducción, en realidad, yo esto lo quiero leer, porque nosotros, una frase que aparece que tiene que ver con lo que decía Manuel, ¿no? Las estrategias para enfrentar los problemas en escenarios de complejidad deben abarcar diferentes niveles de actuación. Dejar librado todo lo que hagamos, como mostraba Manuel en ese esquema de complejidad. Dejar librado todo lo que hagamos para evitar cáncer de cuello de útero solo a la vacuna es una irresponsabilidad, porque el encare de la problemática, el cáncer de cuello de útero, los efectos, cómo evitarlo, son muy amplios. Entonces no podemos solo transferir la responsabilidad a que tenemos una buena vacuna. Así que adelante. Respecto a las referencias, bueno, quizás donde fue más trabajoso, porque el documento, como decía Agustina, es un documento de un compañero del grupo de trabajo de Brasil, que ya tenía varios años de hecho, entonces hubo que, si bien lo tomamos como base del documento original, quedó poco, porque desde que él escribió esta argumentación a partir de esas preguntas que vemos ahí, ocurrieron muchas más cosas con respecto a la evidencia, entonces hubo que actualizar bastante muchas cosas respecto a efectos beneficiosos de la vacuna y a efectos no deseados. Y bueno, son 51 citas bibliográficas. Esto, si lo queremos publicar, no lo acepta nadie como resumen, como manuscrito, porque es un exceso de referencias. En realidad están puestas ahí para que cada uno pueda, si le queda duda de una frase, cada frase tiene un argumento en un documento de una investigación. ¿Sí? Las frases que hablan sobre, las afirmaciones que hablan sobre la efectividad o sobre efectos concretos de la vacuna, todos están respaldados por evidencia. Y lo discuto con quien quiera, con la evidencia. Adelante. Solamente para terminar, la evidencia que esta frase que está en el texto, que un poco tiene que ver con el documento de abajo, de la Cochrane nórdica, es que una gran dificultad que tuvimos con respecto a las referencias es obtener fuentes relativamente limpias, independientes. ¿Sí? Eso es muy trabajoso, y cuando ustedes quieren preparar una muy buena comida, ¿verdad? Necesitan al menos dos cosas: muy buenos ingredientes y un cocinero. Los que hacen los metaanálisis en general son muy buenos cocineros. El problema que tenemos es con los ingredientes. Yo puedo hacer una lasaña muy buena con el mejor cocinero uruguayo o italiano que haga lasaña, pero si los condimentos y los ingredientes no son los adecuados, no voy a lograr una buena lasaña. Acá el problema con la lasaña
es que la mayor parte de la investigación publicada que tenemos está llena de conflictos de interés. Entonces, a la hora de leer nosotros las publicaciones, tenemos que usar los cristales adecuados, ¿no? Y lo que dice Gottschalk en esto, ¿no? Que justamente el problema es que llegar a una crítica relativamente transparente sobre la vacuna ha sido difícil, con muchos sesgos. Sesgos que se vuelcan a los metaanálisis o la revisión. Adelante. Con respecto a los beneficios, nosotros, en realidad hay muchas cosas del documento que están hechas a propósito. Una que está hecha a propósito es poner primero los beneficios. Por varias razones. Los que ustedes ven ahí son los principales beneficios demostrados, ¿no? Una cosa que realmente cuando leemos la evidencia vemos que en muchos países la circulación viral ha disminuido, las verrugas genitales, incluso nosotros leímos y trabajamos con información sobre la vacuna tetravalente, porque si desplegábamos la complejidad de este documento a otros efectos de la vacuna en varones o otros efectos, iba a ser mucho más difícil terminar a tiempo y hacer una cosa más o menos acabada. Entonces, hay efectos que acá no están puestos que tienen que ver, bueno, eso, con la disminución de la transmisión viral en hombres, las verrugas anales, lesiones, digamos, con linfomas que aparecen también en los. Pero, o sea, todo lo que dice este documento hace referencia a la vacuna tetravalente y sobre todo a la población de Uruguay en la que se está aplicando. Y bueno, y está demostrado la reducción de lesiones precursoras de cáncer vaginal y vulvar y la remisión o lesiones histológicas, demostrado histológicamente en una revisión de 2016 de las lesiones de bajo grado y de alto grado en el porcentaje que ustedes ven ahí. Esto no puse las referencias de acá porque esto es una presentación. Si quieren ver las referencias, están en el documento. Lo que sí quería destacar de esta parte de beneficios es que no, la última frase, ¿no? Que yo le he hablado con varios ginecólogos, acá en Uruguay muchos, sobre todo ginecólogos, indican o sugieren la utilización de la vacuna en mujeres que han sido tratadas, han tenido una colonización, o sea, toda la evidencia que hay sugiere que no debe utilizarse con fines terapéuticos. ¿Sí? Bueno, y hay muchos motivos por los cuales se dice esto. Uno es porque algunos estudios han mostrado un aumento del cáncer invasor en las mujeres que han sido vacunadas, luego de haber estado expuestas a infección. De esto no escucha ninguna sociedad científica hablar, por ejemplo, y tenemos claros ejemplos de que se utiliza con esa finalidad en Uruguay. Adelante. Para terminar en beneficios, perdón. Los que lean el documento van a ver que hay un par de trabajos que los quiero nombrar porque, digamos, son trabajos independientes. Uno es un trabajo belga, que habla un poco de estos valores. El otro es un trabajo, un metaanálisis que fue financiado por el gobierno de Canadá, que en realidad, bueno, tiene el mismo problema que decíamos hoy de los metaanálisis. Para ellos hacer su metaanálisis debieron recurrir a las publicaciones que existen, pero bueno, digamos, es un metaanálisis, podría decirse, con menos sesgos, o con una intencionalidad de salud pública. ¿Sí? Adelante. ¿Qué es lo que no hemos encontrado, o lo que no se ha demostrado? Y bueno, no se ha demostrado realmente que esta vacuna sea lo que dice que debe ser, una vacuna para reducir cáncer. En realidad, eso es, nosotros pensamos que es un sesgo conceptual sobre la vacuna y sobre muchas vacunas de este tipo. Esta es una vacuna para reducir la circulación viral y la infección por virus del papiloma, no para reducir cáncer. Podría demostrarse en algún tiempo que se reduce el cáncer, pero no es este momento. ¿Sí? Hay algunos expertos que dicen que deberíamos esperar desde que se inició a vacunar, algunos dicen 20, otros dicen 30 años, para que nosotros podamos decir realmente qué ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por cómo es el cáncer de cuello de útero, por el tiempo que demora en evolucionar, por una cantidad de factores que tienen que ver con él. Y después hay otros aspectos que tienen que ver con la evolución natural de la enfermedad, ¿no? La mayor parte de las lesiones remiten. Ese es el motivo por el cual no debemos hacer Papa Nicolau antes de cierta edad, antes de los 21 años. Esa es la razón por la cual debemos tener cuidado con todo el sobrediagnóstico, el exceso de diagnóstico que hay respecto
a utilizar mal los programas de cribado. Y bueno, que incluso las lesiones de mayor entidad, ¿no? Ahí muestra la frecuencia de incidencia acumulada de evolución, es incluso menos de lo que en general pensamos. Adelante. Esa la pasamos un poco rápido, pero es bueno lo que dijo Manuel, ¿no? Eso sabemos. Esto que pasa a escala global pasa en nuestro país. En nuestro país hay Ruanda, Haití y Singapur de Uruguay, y Bolivia de Uruguay. Digo, esos lugares que son los peores indicadores, ¿no? Todo eso está pasando al mismo tiempo en Uruguay. Tenemos mujeres que viven con un estándar de desarrollo de un país desarrollado y otras que no. Esto mismo está ocurriendo al mismo tiempo. El promedio nos da que se mueren unas 150 mujeres al año, pero no es lo que está pasando si lo dividimos en zonas. Y pensamos en las zonas y los perfiles de riesgo. Adelante. Esto fue otra cosa interesante que introdujimos en el documento que no estaba en el original, que tiene que ver con una serie de trabajos o publicaciones. Les invito a que miren algunos de estos trabajos. Son todos trabajos de investigadores nacionales que hablan sobre la circulación viral. Uno, el que pongo acá en particular, me interesó sobremanera porque tiene que ver con un estudio que se hizo en el primer nivel de atención, donde trabajamos con mujeres que no tienen cáncer. Esto es como realmente circularía el virus en la población que nosotros vemos habitualmente. Y vean lo que dicen, ¿no?, los investigadores. Lo que dicen es que varios trabajos, dos al menos, dicen que el subtipo 18 no es un subtipo circulante. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, si hay alguien sentado que defiende la vacuna, me va a decir, sí, bueno, hay cuando yo estoy vacunando para el subtipo, los serotipos 16 y 18, y sabemos que oncogénicamente el 31, el 33, una cantidad más, son muy importantes, hay inmunidad cruzada. Bueno, habrá inmunidad cruzada, porque todavía no sabemos cuán efectiva es. En el documento aparecen un par de trabajos citados sobre cuál es la inmunidad que se está viendo de este tipo cruzada con de otros serotipos, hablando de la tetravalente, ¿no? Acá estamos vacunando para 12 serotipos que producen cáncer de cuello y hay tantísimos, una cantidad. Entonces, bueno, hay maneras de saber, pero no todos los estudios todavía son concluyentes en ese sentido. Y habría que hacer algunas otras consideraciones sobre inmunidad de comunidad o colectiva. Prefiero dejar para que lo charlemos en la segunda parte. Ahora la siguiente. Y bueno, ahí tenemos lo que la mayor parte de los colegas en Uruguay no quieren entender, ¿no? Todas las vacunas tienen efectos adversos y esta los tiene. Ahí están divididos, para poner solamente algunos, no llenar de palabras. Hay algunos que son los más frecuentes, que son, se podría decir, de menor gravedad. Otros que son un poco más frecuentes. Cuando a uno le toca el 100%, eso de hablar de menor o mayor gravedad, no sé con qué pinzas se toma. Y bueno, y realmente en los estudios, algunos de los estudios, que como dice el documento, son de sistemas de vigilancia epidemiológica y de alerta de efectos adversos, que no son estudios para verificar causalidad, ¿verdad? Relacionan directamente la aparición de efectos severos en ese porcentaje, 6%, ahí están los números totales, incluyendo muertes. Yo estoy diciendo que la vacuna mate personas, no puedo decir que no tampoco. No puedo decir que no. Y ningún estudio hoy lo puede decir. Estamos esperando resultados y tienen que hacerse estudios para saber realmente qué está pasando. En realidad, en estos sistemas de vigilancia epidemiológica se ven estas cosas. Ocurrió esto. Esto es un hecho dato de la realidad. ¿Sí? Y lo otro que se sabe es que, bueno, que algunas, ahí tienen para comparar, por ejemplo, la vacuna que utilizamos acá tiene unos 80 casos por 10 millones de casos severos, ¿sabes? Y tienen dos para compararlas, ¿no? Entonces, díganme ustedes qué piensan sobre los efectos adversos de la vacuna. Una dificultad que ha habido con la evaluación de la vacuna y los efectos adversos es que en los estudios, los ensayos clínicos iniciales, el control, cuando se hizo caso control, el control no estaba así hecho con material inerte. Entonces la comparación de eso se hace muy complicada,
con datos, con confusores. El caso control no fue bien diseñado. No, caso control no, aleatorizados. Los aleatorizados. Entonces, eso es un problema, nos trae problemas a la hora de ver la información y saber realmente qué decir. La siguiente, y citar nomás el caso de Japón, ¿no? Japón y Dinamarca están emprendiendo sus estudios nacionales. Japón detuvo el programa de vacunación, están emprendiendo sus estudios nacionales para ver qué está pasando con la vacuna en sus países. Después que a lo menos de una semana de haber publicado nuestro trabajo, de haberlo hecho público en las redes, de circulación entre nuestros colegas, apareció una revisión de Cochrane, que en realidad, si ustedes la van a leer, no agrega mucho más a esta información y es bastante, por decirle un término afectuoso, lavada, digamos, no es muy jugada, pero no cambia mucho, digamos, no hicimos ninguna modificación del texto porque no cambia prácticamente nada lo que hemos comentado anteriormente. Y aparece este otro, el último, es un trabajo de tal Anderson, que es un trabajo que está retractado, el Instituto Karolinska pide al autor que se retracte y en realidad él publica con un seudónimo, pero acá quiero decir dos cosas interesantes. ¿Por qué el autor dice que publica con un seudónimo y lo que ve el autor de lo que publica, que en realidad él ya no está en el Instituto Karolinska, está retirado y no debió utilizar, digamos, esta categoría para publicar su trabajo? Él lo que dice es que está aumentando, y eso no es un dato de lo que él dice, está tomado de los datos de Suecia, que es un país que tiene muy buenos datos, que la incidencia de cáncer invasor en Suecia está aumentando. Cuando está cayendo la incidencia de cáncer de cuello en todo el mundo, en nuestro país también, ¿sí? Eso tengo que enseñárselo a nuestros estudiantes de medicina, cae. En Suecia la del cáncer invasor, si ustedes ven las gráficas, están bajando todas y la cáncer invasor, ¡guau!, sube. Y lo que se pregunta él es ¿por qué? Él tiene algunas hipótesis de esto, piensa que esto está ocurriendo en algunas mujeres que son de edad, eran más viejas, digamos, cuando se comenzó a vacunar en Suecia, y él cree que puede ser por la utilización de la vacuna en mujeres que están con infección activa o fueron tratadas y se utilizó con intención terapéutica. Bueno, esto provocó mucho ruido y bueno, es una cosa, pero parece interesante ver este dato que hizo emerger esta publicación. Lo otro es que él dice que no publica con su nombre, ¿por qué? Por temor a represalias. Eso es por lo que él dice, no sé, digamos, cuán cierto o en su psiquis que estuvo jugando, pero él dice que tiene temor a represalias. Eso lo sé por una fuente que le escribió un correo para saber por qué él había hecho esto. Represalias académicas, bueno, represalias personales, porque está diciendo algo incómodo, que no gusta, como esta conversación. Adelante. Ahí si vieron, está borrado, no se lee, pero es Gardasile. Bien, la siguiente. Ahí le damos lugar a... Buenas noches, mi nombre es Rosario Ruézalo, soy ex-presidente de la facultad, cursando posgrado, va a recibir una especialista, y bueno, esa es Gabriela Ruiz, compañera igual de generación, y también decir que bueno, en la versión amigable, esta que capaz que podemos estar también participó Analia Cáceres, que es residente de la comunidad comunitaria, y Fernanda Leiva, que es también residente, igual residente, que estuvo rotando acá en Uruguay. El documento que me está repartiendo Gabriela es un documento que surge, el objetivo, digamos, fue poder plasmar una versión que sea para que las personas usuarias del sistema de salud o no, los usuarios, las personas comunes, puedan entender en un lenguaje más simple aquello que nosotros hicimos, la revisión de la que hablaba Miguel. Formó parte, o sea, esto surgió en paralelo al trabajo más profundo, y eso también está bueno de destacar, me parece. Y bueno, y en él participaron muchas personas, ¿no? También. Lo que nosotros también, un poco las motivaciones, que las mencionaba un poco de Manuel, pero bueno, esto de la gente, ¿no? Las familias, las madres, los padres, que nos preguntan, control en salud, bueno, ¿tengo que vacunar a mi hijo? A mis
y tengo que vacunar a mi hija, ¿no? Eso pasó peri-vacunación, capaz que más, en forma más acentuada, pero también digamos, el cuestionamiento también nos había surgido desde antes. O sea, pero bueno, con el tema de la vacunación en las escuelas, como que eso se aceleró, ¿no? Esa como pregunta por parte de la población, ¿no? Entonces, bueno, surge eso, surgen los talleres también en escuelas, en donde los padres están muy también nerviosos, ¿no? Y muchas veces con sentimientos también de culpa, ¿no? Ah, no, porque yo no vacuné a mi hijo, a mi hija. Y eso, digamos, generó mucha movilidad a nivel de la familia, que nosotros lo vemos en la consulta. También, digamos, quiero decir que esto surge para la población general, ¿no? Los médicos de familia mayormente atendemos SENACE como tales, pero digo, en realidad este documento es dirigido a poblaciones de distinto nivel cultural, de distinto nivel socioeconómico, en las cuales también surgen interrogantes por parte de los padres. Y muchas veces, muchas veces las políticas de salud no piensan tampoco en, digamos, en toda la población, ¿no? A veces se piensa en la población más vulnerable, pero en realidad las niñas que se van a vacunar son todas. Bueno, entonces, eso es lo que se propone desde bueno, esto surge con esa idea de poder plasmar en un documento lo que sucede el análisis. También mencionar que no es una recomendación, sino que es un documento para que la persona, en conjunto con su médico de referencia, tome decisiones, ¿tá? Que tenga más autonomía, y bueno, y es un documento informativo, tampoco es una recomendación, ¿tá? El objetivo es ese, que pueda, en el ámbito de la consulta, siendo lo más deseable, ¿no? Bueno, poder discutir esto con su médico de referencia. Entonces, bueno, lo planteamos como un material facilitador, que también pueden haber otros medios o otras formas de difundir la información, pero bueno, esto fue lo que nosotros hicimos. Y bueno, y la verdad que estamos muy conformes con el proceso de elaboración del documento. Y en realidad eso de poder decir, bueno, que tomamos como las partes más importantes de hacer el informe y hablar un poco de lo que es la historia natural del cuello, de cáncer de cuello, de ver cuál es la prevalencia, ¿no? Que también esté como esos datos informados, ver la vacuna, en realidad qué componentes tiene, para qué está indicada, de resaltar que es recomendada y no obligatoria, que también era otra de las dudas que aparecían siempre en las consultas, ¿tá? Y valorar la presencia de los efectos beneficiosos y los efectos adversos. Y recalcar esto que dice Rosario, que decíamos, ¿no? Que es una recomendación, ¿no? Y que en realidad no es una recomendación, es un documento informativo para tomar la decisión en conjunto con el paciente. Creo que eso es lo más importante. Sí, no, yo quería hacer esta pregunta. El Ministerio de Salud Pública, el doctor ya ha informado que hacia fines de año va a comenzar la vacunación en las escuelas a los varones de 12 años de edad. Entonces quería saber ustedes qué saben de esa información y qué opinan de varones. En varios países de Latinoamérica ya se está vacunando, en Europa en muchos, y acá se va a vacunar, lo más probable. Seguimos pensando lo mismo. O sea, mi opinión sobre la vacuna sigue siendo exactamente la misma. Lo único que sabemos de la evidencia, de la poca que pudimos revisar un poco, es que, bueno, el argumento por el cual digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas se decide vacunar, es porque disminuye la circulación viral, el efecto de rebaño de comunidad haría que circulara menos virus y está toda la población vacunada, pero para lograr eso es necesario vacunar
a una cantidad, un porcentaje de la población altísimo, primero, que en Uruguay con esta vacuna aún creo que no es posible para que el efecto de inmunidad de comunidad se cumpla. Bueno, el otro argumento es que bueno, esta decisión ha sido tomada en otros países por, digamos, algunos colectivos que tienen preocupación por lesiones que ocurren en los hombres heterosexuales u homosexuales. Ahora, uno de los argumentos que se dice es que disminuye el cáncer de pene. Yo les digo, quiero preguntarles a ustedes que me digan con qué frecuencia disminuye, con qué frecuencia está presente el cáncer de pene en Uruguay. ¿Cuántos pacientes ustedes han visto? ¿Cuál es la mortalidad? Entonces, si ese es el argumento, no sé, si me dicen que reduce las verrugas genitales o anales, que eso puede evitar, o orofaringia, puede evitar lesiones posteriores que se malignizan, podría pensarlo, pero no. O sea, hay algunos de los argumentos que se escriben que son hasta infantiles. Pero no solo vamos a tener vacunación en varones, sino que vamos a tener obligatoria en Uruguay. Y también tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer en ese escenario, porque eso va a ocurrir en poco tiempo, el año que viene, o si no el año que viene será el otro, o cuando empiece el nuevo gobierno. Entonces, el tema de la vacuna no es un tema puramente científico. Es un tema en que la ciudadanía, las fuerzas civiles, las sociedades organizadas y el sistema político, los tomadores de decisiones están todos involucrados. Entonces, para caminar o desandar ese camino, no son estos documentos los que funcionan. Esto sirve para informar a los colegas que están sentados ahí al lado del paciente, de la madre, de la niña, que viene a preguntar, pero la decisión sobre el impacto masivo de la vacuna se juega en otro lado. Bien interesante. Yo vengo de otra área de la medicina, ¿verdad? De la medicina cardiovascular. Bien interesante la recopilación que ustedes han planteado. Yo vengo de un área donde siempre tenemos muchos números y tiramos datos y lo que fuera. Entonces, me parece que para comenzar a trabajar en contra de esto hay que tomar información con números definidos, ¿verdad? Digo, los conceptos también, pero también los números. En el Congreso reciente me tocó participar en una controversia para defender la no vacunación y hay mucha información muy sólida que permite argumentar por qué no, ¿verdad? Entonces, me parece que es bueno, porque si no quedamos en un discurso amplio, ¿verdad? De cosas generales, pero no, hay muchos datos muy buenos. Digamos que la conclusión final es, la evidencia que tenemos, lo que tú dijiste, ¿verdad? Reduce las lesiones. La industria lo que hizo, y los investigadores asociados a ella, para demostrar efectividad en lesiones cancerosas, usa una variable de resultados que llaman sin 3, que perdón, sin 2 plus, o sin 2 plus, que es o que tenga lesiones tipo 2, o que tenga lesiones tipo 3, o que tenga lesión precancerosa, o que tenga cáncer. Entonces, eso se reduce, pero en realidad lo que se reduce cuando se mira dentro de la variable compuesta son las dos. Y cuando se analiza la definición más reciente de ustedes lo pusieron acá, de la Sociedad Norteamericana de Patología y no sé qué, la mayoría de ellas son de bajo riesgo, son LSIR, ¿verdad? Esas sin dosis. Entonces voy a decir, reduce los eventos, pero si lees cuál evento reduce un evento que espontáneamente reduce o que no es maligno. Entonces, ese es un dato fuerte, importante y que hay que mostrarlo. La revisión de la Cochrane está muy bien hecha. Es muy buena, pero tiene el problema que vos decías. Actualmente hay por lo menos 60 ensayos clínicos de vacunas de HPV que incluyeron 230.000 muchachas y muchachos, básicamente, y que, de lo cual, en la revisión Cochrane se toman 23 estudios que incluyen 70.000, o sea, la tercera parte de las pacientes incluidas. Entonces, ¿qué pasa con los 2 tercios que no se incluyeron? Toda la investigación muestra que los estudios que no se publican son los que no dieron resultados, los que dieron resultados negativos, por distintas razones. Porque a uno se investiga y produce algo y no le gusta publicarlo, porque a la revista no le gusta publicar resultados alternativos, porque al financiador lo quiere poner bajo la alfombra, ¿verdad? Entonces, primero eso. Segundo, y ellos dicen, es segura. Yo, ahora mientras venía, estaba mirando las críticas o los comentarios sobre esa guía, y hay muchos comentarios laboratorios diciendo, es muy segura, no hay eventos, pero el tema es que digamos, la evaluación para evaluar la efectividad del tratamiento debe hacerse sobre ensayos clínicos y por eso metodológicamente es bien correcta la que ellos hicieron. El tema es que tienen los ensayos clínicos que se imponen, como tú decías.
ya vemos que 2/3 de las mujeres no están incluidas en ello. Segundo, los efectos secundarios no son muy frecuentes, pero tenemos un modelo experimental, como es el de Japón, que es tremendamente valioso. En Japón, la entrada de la vacuna se demoró, pero cuando entró, que fue en el año 2006 y 2007, se vacunó un Uruguay entero, un poco como con la cultura japonesa. 3.300.000 muchachitos se vacunaron en muy poco tiempo. Poco tiempo después de eso se vio que había, uno cada 2.000 tenía efectos adversos severos, ¿verdad? Y cuando en un registro, tú me pasaste, Miguel me ayudó mucho en esta controversia en el Congreso de la Facultad de Medicina acá, donde yo enseño medicina basada en evidencia, contra una ginecóloga, argumentamos esto, los efectos adversos graves son uno cada 2.000 niñas, porque un argumento que se usa es, pero todas las vacunas tienen eventos, sí, pero esta tiene 4 veces más que los más graves de las otras, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos que tienen no son efectos menores, porque pensemos que si un adolescente se le da esta vacuna y desarrolla ese síndrome que se caracteriza por alteraciones a nivel de los nervios periféricos, simpáticos, uno puede ver, en algunas de estas publicaciones está la histología donde se muestra el edema que se provoca perineuronal e intra nervioso. Algunas chiquilinas le dificulta mucho su vida. Un porcentaje de chiquilinas tienen deterioro neurocognitivo y estudios de resonancia magnética y SPECT que muestran alteraciones que son poco frecuentes pero existen. Y además, yo decía es un modelo experimental, porque cuando el gobierno dejó de aconsejar la vacunación cayó de manera abrupta, y una publicación del año pasado, 28 meses después de que cayó eso, mostraba que los 14 meses previos, es decir, 14 meses después de recomendar la vacunación, que se dejó de vacunar, no hubo más casos que ninguno de esos. Eso es un modelo experimental muy fuerte. Me recuerda lo que pasó con la prohibición de fumar y los espacios cerrados, que en Minneapolis, en Indiana, en la ciudad de los Estados Unidos, que se prohibió fumar. En unos poquitos casos, los cardiólogos vieron menos infartos, la tabacalera le ganó el juicio a la legislación local y volvieron a fumar y volvieron a aumentar los infartos. En este caso es un modelo experimental muy fuerte. Entonces, lo de la Cochrane es valioso, pero no tiene todos los casos para saber si es efectivo o no, y tiene muy poco para ver los efectos secundarios que son poco frecuentes, pero cuando hay, son intensos. Un amigo aquí, colega cardiólogo, un amigo, colega, amigo de Homero y demás, me planteaba justo, ha leído esto porque mi hija de 14 años se vacunó y hace varias semanas que está, nunca antes me había pasado, pero ahora ha faltado varias veces, me lo han traído del liceo, me dijeron venía a buscarlo. Entonces, yo terminaba el 26 de, yo decía, hoy el 26 de abril, la recomendación es vacuna para todos. No, porque no tenemos todavía demostración de que sea efectiva en prevenir el cáncer, que es lo que se busca, y sí tenemos la probabilidad de efectos secundarios graves en chiquilines, ¿verdad? Entonces, cuando se demuestre que es efectiva, bienvenido arriba. No hay nada en medicina que hagamos que sea cero riesgo, ¿verdad? Digo, pero cuando hay demostración de beneficio, aún no la hay para eso. Entonces, de la única forma de entenderlo es la presión económica muy fuerte, ¿verdad? De quienes venden esto, a la que muchos se pliegan, ¿verdad? El último trabajo de Lancet, por ejemplo, de seguimiento de yo revisé las 3 vacunas, ¿verdad? De seguimiento de la 9 valente, de los 27 autores, 18 que habían sido, que recibían honorarios de Merck. 7 eran funcionarios y accionistas de Merck. Solo 2 no tenían conocimiento de esto. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Tenemos una información muy sesgada. Y claro, si uno tiene una empresa muy potente, tiene formas de comunicar muy convincentes. Porque yo le digo a la señora, mire, tener cáncer es malo, tener HPV puede terminar el cáncer, hay que vacunar. Entonces, anda a parar esa estrategia. Pero por eso digo, si uno quiere pelear contra eso, tiene, en mi visión, tiene que manejar información muy concreta y sólida que respalde a... Primero les agradezco la invitación para estar acá. En segundo, me parece un excelente documento, muy valiente, realmente muy entendible. Esos son los puntos que estoy de acuerdo, digamos, los puntos que no estoy de acuerdo. Creo que realmente creo que no se puede y es poder proceder de diferentes conferencias que acaban diciendo se requiere más. Porque al final de cuentas esa es la conclusión siempre y nunca se puede publicar así. Cuando se hizo acá la reunión de la Cochrane, una de ellas es por qué la Cochrane no actúa antes, cuando se diseñan los estudios. Siempre actúan a posteriori. Al final de cuentas, no sé hasta qué punto hay un conflicto de interés intelectual, porque se publica mucho, yo hago los metaanálisis después, pero si lo que se publica ya de entrada se puede considerar de que
equivocado, ¿por qué no lo digo? Cuando elaboran el diseño, ¿por qué no digo? Así los resultados que se van a obtener no son. Más aún cuando después de la que los estudios de la Cochrane pagan. Eso por un lado. Por otro lado, y que es clarísimo, porque la mejor estrategia, y hace muchos años muy buen publicista me lo explicaba, es no responder, porque si lo que se transmite es una discusión y se genera una discusión, como ha tenido la ingeniera la posibilidad de generar esa discusión, eso realmente es mucho más importante que esta estrategia de no contestar, no decir nada, con lo cual el tema cae. Hace 20 años, por lo menos que estoy planteando, que los sistemas asistenciales se deterioran por el pago por acto médico y nunca nadie me contesta. Ni siquiera las sociedades que cobran por acto médico, con lo cual ya han enterrado siempre el tema. ¿Viste? Eso, y después lo otro es cómo diseñamos una estrategia para dar la pelea sobre esto y que no sea yo pienso lo mismo, que esto va a la obligatoriedad, que va también a esto. Y ahí a veces uno tiene que plegarse a armas que de alguna manera pueden no ser las que uno utilizaría más confortablemente. Ustedes dijeron, Manuel dijo algo que es absolutamente cierto. Esta es una enfermedad de los pobres. Ergo, si alguien se tendría que vacunar, son justamente los pobres. Los ricos prácticamente no tienen enfermedad, ni siquiera de clase media. Yo le preguntaba, voy a Chile y en el CASTI, y hace no sé cuántos años no hacen un barca en mes. En parte porque hay menos gente que lo sabe hacer, pero en gran parte porque no hay la patología en esos kilómetros. Entonces, eso de alguna manera habría que utilizarlo. ¿Utilizarlo por qué? Porque acá quienes generan corrientes de opinión, quienes tienen llegada a nivel político, no son los de Casaval, entonces son muy a menudo los de Tarrasco. Entonces deciden, si en realidad ustedes no necesitan la vacunación, ¿por qué van a aceptar una vacuna que, como muy bien dicho, de largo tiene efectos mucho más que cualquier otra vacuna que conociéramos? Más que la de rotavirus. Ya de por sí se vio todo lo de imaginación intestinal y que se decía que dicen que la última no la va, sí la. Dime, lo que sí me parece fundamental es visto que algunos intentan ese camino, de dar la pelea contra todas las vacunas al mismo tiempo. Me parece que esta vacuna tiene muchos más problemas que otra vacuna. Y otra que por suerte no tenemos dengue, que es la vacuna de dengue, que no sé si vieron, es la primera vez que un país le va a hacer, todo un país, hay un poco recomendable por el presidente, pero todo un país le va a hacer un pleito. Muy probablemente se lo vaya a ganar. Pero me parece que habría que diseñar una estrategia dedicada justamente a este tema y tratar de llevarlo a la discusión, forzar la discusión. Lo que pasa es las señales que ha dado la rectoría en este tiempo. No hay. Cuando la rectoría el discurso es que vamos a salir a hacer una nueva santa inquisición de la ciencia, a ver cuáles son las familias que decidieron no vacunar, a mi madre me han venido a preguntar sobre esto. ¿Realmente el ministerio va a hacer esto? Porque yo creo que el ministerio debería ocuparse de otras tantas cosas que tiene que hacer. Me han dicho las personas, ¿no? Yo pienso lo mismo. Entonces, en vez de pensar un plan estratégico para que sea accesible el Papa Nicolau en la frecuencia que deben de hacérselo las mujeres de los sectores que hay más cáncer de cuello, donde bajaríamos la mortalidad del cáncer de cuello brutalmente, es lo único que está demostrado. Otro argumento contra la vacuna es que muchos países que lo han pensado bien, estamos un poco apuraditos, me parece, a nivel global y acá, porque no hay ningún apuro por qué aplicar nada, ¿no? Ningún apuro pudiendo esperar, ¿no? Porque en otros países
de continentes muy sumergidos se ha aplicado la vacuna, estoy seguro, ¿no? Y no tenemos números, no sabemos los números, los efectos adversos, porque no se publican, no tenemos ni idea. En Japón porque tenemos digamos, esa cultura y esa visibilidad porque ocurrió algo, y porque son muy sistemáticos. Pero seguramente esto puede estar pasando en otras partes, no sabemos. Lo que sucede, Miguel, que quienes ¿verdad? Digo, buscan el lucro, no se conforman con hacerlo solo de manera lícita. Entonces, el tema es que están promoviendo rápidamente, ¿verdad? Digo, a vender mucha vacuna, hacer muchas cosas y generar, van a estar perfeccionados los métodos para transmitir la información, han perfeccionado los métodos para convencer. Es muy difícil estar en esta posición en contra. Yo tuve la controversia, como decía, en el Congreso con una distinguida que recuerdo aquí y fue muy difícil, ¿verdad? Porque entonces decía, no hablé hoy de mañana con el responsable de no sé qué de Canadá que me dijo que me iban. Pero los argumentos no existían, argumentos a los que yo planteé, ninguno podía ser contrarrestado, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Antes, o tal vez porque uno se hizo viejo y le parece que antes era más lírico, pero da la impresión de que ahora eran límites, algunos límites morales de cosas que no se hacían para la industria, no hay más límites, ahora vale todo, ¿verdad? Entonces, mucha gente entra en el juego de eso. No, el 3.300.000 vacunadas, básicamente niñas, lo que había era uno cada 2.000 casos. Perdón, cada 2.000 vacunadas, un caso de efecto adverso grave. Cada 2.000 un caso. Un caso. Es bastante. Cada 2.000 casos. Porque aquí cuántas niñas se habrán vacunado. Y ustedes han visto, yo hago otra cosa y no estoy ejerciendo ahora. ¿Han visto efectos adversos? Porque si es uno cada 2.000. En la página del Ministerio de Salud Pública están publicados los efectos adversos y de memoria te puedo decir que en el 2015 son 10 casos salvados. Y un periódico, un diario que fue el país, hizo un pedido de información de esos 10 casos adversos. Y en el 2015 no había tanta. ¿Cuántas niñas se habrán vacunado? 15 casos. De 10 casos de efectos adversos, 5 de los cuales eran graves. Y en el 2015 estamos hablando de hace 3 años atrás. Claro, O sea, pero no era de las cifras no están actualizadas. Una limitación de eso también, un argumento que se puede usar, ¿verdad? Que puede también ser un problema idiosincrático. Puede que tenga que ver con determinada carga genética y cultural y elementos distintos. Pero bueno, para eso necesitamos información, para decir no es así, ¿verdad? El problema es lo que dice Miguel. Yo creo que algo que tenemos que poner en la mesa de esta discusión es que la vacuna, si uno saca toda la carga esta ¿no? Que no existe, ¿no? El capitalismo se la yo creo que desde lo que es la política de salud, hay algo que no se habla, que es vacunar contra la HPV con la intención de prevenir el cáncer, ¿no? Entendiendo que hay una honestidad intelectual ahí, es reconocer un fracaso sistemático. Porque estamos hablando de una patología que tiene un método de intervención que es absolutamente efectivo, que es accesible, de bajo costo, ¿sí? Y que Uruguay no ha sabido implementar, ni antes de la reforma, ni suficientemente con la reforma. Porque ahora tenemos, aumentó muchísimo la accesibilidad, ¿no? No es suficiente, pero además la accesibilidad sigue siendo mayor para la población que menos la necesita. Y la población que la necesita sigue funcionando. Entonces, insistir con un método de prevención que no tiene efectividad probada, que es carísimo, ¿no? Que es peligroso, cuando tenemos un sistema nacional integrado de salud, ¿no? En toda la República, que puede ofrecer esta prestación, es realmente una cosa difícil de hacer. A mí me cuesta mucho. Creo que eso es retornarlo sobre la mesa. El tema no es ya solo por qué vacunar, es por qué no ir a la prevención por el papel, ¿no?
Y otro es en relación al tema de las vacunas, ¿no? Que cuando se entra a cuestionar esto, rápidamente viene la lista de los antivacunas, ¿no? Y yo creo que hay que irse rápidamente, poner un escudo y decir, bueno, los antivacunas son los que están malos, ¿no? Porque son los que desprestigian las vacunas. Yo creo que eso hay que empezar a debatirlo así, poner un escudo donde rebote, porque realmente no podemos dejar que nos pongan tarifa cuando lo que estamos haciendo es cuestionar un procedimiento inadecuado, que ocasionalmente es una vacuna, ahora podría ser otro, ¿no? Pero realmente voy a traer a la conversación a alguien que muchos de nosotros conocimos y respetamos mucho, que es Juan Carlos Macedo. Cuando se empezó la vacunación antigripal, Juan Carlos decía siempre, el problema de introducir vacunas nuevas es la efectividad de las vacunas. Las vacunas que tenemos son excelentes, seguras, la población tiene una gran adhesión. Y nosotros no podemos, Uruguay destacado por eso, en relación a otros países, no podemos dejar que la población pierda la confianza en la vacuna. Entonces, quienes toman las decisiones tienen que tener una gran responsabilidad para preservar esa confianza de la población y también de los médicos hacia las vacunas, ¿no? Y acá, quien está atentando contra las vacunas son quienes toman decisiones incorrectas en relación a la vacuna. Yo soy Ana Fraga, mi nombre es pediatra y trabajo en la Hospital Nobel de Atención. Y bueno, primero agradecerles esto. Luego de tener un pediatra. Eso me parece, me preocupa muchísimo. Yo leí el trabajo de ustedes, también, y voy a contar como dos cosas, así que lo que me preocupa tremendamente, ¿no? Me preocupa que las dos uruguayas que decía y las sociedades palabras, no me puedo pelear con mis colegas tampoco. Voy a los uruguayas que decía, no puedo pelear con ellos, pero me preocupa mucho. En el 2015, cuando fueron los 100 años de la Sociedad de Pediatría, hubo una mesa en la que hablaron de esta vacuna. Presentaron ahí algo como que habían llamado por teléfono a las ranas que habían sido vacunadas y presentaron aquí algunos efectos leves, mediano. Yo había leído respecto a efectos adversos graves y pregunté al final de la exposición. Y me dijeron que sí, que habían habido, pero que no nos lo decían para no preocuparnos. Yo me quedé terriblemente preocupada, porque estamos en una cuestión científica, ¿no? O sea, si a los pediatras no nos quieren decir los efectos adversos graves para no preocuparnos, yo me quedé muda. Ahora, hace poco también, una jornada de pediatría, también, otra vez, no son lo suficientemente atacados, los efectos probables o los efectos descritos, ¿no? Y bueno, nada, yo también pregunté al respecto de eso, porque yo creo que lo que no se conoce no se busca, y lo que se busca no se encuentra. Si no, no. Pero me parece que es sumamente importante que nos digan cuáles son los efectos, porque si no, justamente ahora están vacunando más o menos masivamente. ¿Quiénes son los que vamos a ver que van a ver economía? Nosotros, si no los conocemos, no los vamos a detectar. Y acá viene esta cosa de, incluso lo que está descrito o registrado, seguramente sea un registro, porque si nosotros no lo sabemos, no vamos a relacionar, incluso a veces, estando muy claro, ¿no? Algo que le pasó a un niño después de una vacunación. No sé qué nos pasa, que lo negamos, o sea, ¿no? Entra con una cosa de
la duda y no se reporta, no sé si es un mecanismo de defensa, o qué, pero entonces digo, las cifras se utilizan, lo que está escrito en el ministerio, pero que se utilizan. Y la verdad que nos preocupa mucho. Sí, un poco también en el mismo sentido que iba Ana, quería decir que en el Ministerio de Salud Pública no están actualizados tampoco los datos de 2016, 2018, respecto a saber. Y por otro lado pensaba, como padre o madre, si uno no tiene claro cuáles son los efectos adversos, ¿cómo les podría informar y denunciar? Entonces, hay en la vacuna, el mismo fabricante de la vacuna, en la ficha técnica de la página 39, hay un prospecto para padres y madres que dice: lea atentamente antes de vacunar a su hijo o vacunarse y guarde el prospecto que usted tiene que leer. Y esta información no llega a los padres. Entonces, ¿cómo podrían informar acerca de efectos adversos? Entonces, ahí también hay un manejo que hace que se vaya para un lado que no denunciar. Y por otro lado, quería hacer una pregunta con respecto a los números de casos de cáncer de cuello de útero. Yo trabajo en un equipo de salud, pero además pertenezco al colectivo por la no obligatoriedad de la vacuna. Y nosotros hicimos un pedido de información en 2016 al Ministerio de Salud. Y los casos de cáncer de cuello de útero en 2014, lo que nos reportaron en el Ministerio, eran 87 casos y en 2015 muertes, ¿verdad? 87 muertes con cáncer de cuello de útero, en 2015 81, iba en baja. Después no hay más datos. El 2015, 81 muertes. Creo que tienen datos hasta 2016, la Comisión de Horario, no tienen. Sí, nosotros volvimos a pedir ahora, nosotros estamos trabajando desde el 2016, esta información es del 2016. Ahora nos volvieron a dar datos, nos cambiaron un poco los datos, y queríamos saber ustedes, porque nos pareció buenísimo el documento es con 140 casos de muerte. Salieron de eso, sacamos de la lucha, pasaron esos números. No, eso es lo que hicimos, la investigación que hicimos en realidad está basada en un documento que publicó la doctora Nausar y Grosso a fines del año pasado y que cita a la comisión honoraria. Fuimos ahí y ahí está. Lo que hace en realidad es medir, hacer un promedio de 5 años, que es lo que tiene, es lo que hay. No se tiene año a año, sino que se tiene, bueno, en ese quinquenio hubieron tantas muertes y en tanta población. Y más o menos hace un promedio por la población del censo. Claro, es una estimación de lo que se hace, eso a nivel mundial del Global Can también, o sea, es un sistema que en realidad son estimaciones, ¿no? Eso sí. Es que nosotros con las cifras no llegamos ni a esa edad. Tenemos los datos año a año, que tenemos el link del sitio internacional en donde están los casos reportados, y por más que hagamos el promedio, esa cifra sigue siendo disparada. 143. Y desde el 2013, el 2014, 2015, o sea, desde el 2013 en adelante, vienen bajando los casos. Eso es normal que pase, tiene que pasar. Claro. Sí. Yo quería le pedí la palabra porque no quiero acaparar, pero quería hacer dos comentarios. Uno es, bueno, eso, que muchos de los países que no quieren vacunar es porque quieren implementar bien sus programas de screening. Bueno, nosotros decimos ahí, no hay que, porque ha bajado la percepción de no debo ya más hacerme el PAP. Algunos países lo tienen medido, porque no hay posibilidad de cáncer porque estoy vacunada, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que tenemos que pensar esto me hace pensar en cómo tenemos que trabajar en los aspectos poco flexibles de la educación médica. Cómo transmitimos conocimiento en el pregrado, en la formación continua, en los congresos, sobre estas cosas. Y cuán incisivos tenemos que ser en que poder tener delante sin miedo la verdad, que es lo que necesitamos, o lo más próximo a. Porque llegar a la verdad es bastante complicado. Si queramos ser científicos y responsables con lo que nosotros queremos hacer. Ana lo sabe, y yo lancé una propuesta que era, nosotros no la podemos llevar adelante solos, tenemos, lo que dijiste tú, tenemos muchas niñas vacunadas. Ahora, en este momento, hagamos un plan de vigilancia activa de efectos adversos.
Entonces, si no lo hace la rectoría, hagamos nosotros un plan con las organizaciones que están preocupadas por esto, los médicos de familia, los pediatras que quieran. Hagamos un plan de vigilancia activa, porque los efectos adversos pueden demorar meses, algunos en instalarse y algunos de los graves. Hagamos un proceso de vigilancia activa y montemos un sistema de recogida de datos de tal manera de que de acá a 12 meses, 18 meses, podamos mostrar algún dato de eso. ¿Sí? Nosotros hemos recibido denuncias de familias no residentes afectadas con la vacuna. Hemos notado que no se quieren por un lado, ¿no? Después, yo sufrí el síndrome de Guillain-Barré por la vacuna de la 16. Fue en enero internada en la médica, cayó un adolescente en la cama al lado, con problemas, sintomatología de Guillain-Barré, no sé qué resultó ser después, porque como me metí, no lo pude evitar en la conversación. La madre le planteaba a los médicos si podría haber sido la vacuna de VPH que hacía 6 meses que la habían administrado, y los médicos me llenan y dijeron que ella dije, no, simplemente pero está dentro de los plazos. Pudo haber sido la vacuna, ¿cómo que? La sacaron de la volaron literalmente, no sé ni para dónde fue, además yo tenía ningún internado. Falta compromiso de parte de los médicos. Incluso con mi Guillain-Barré, los médicos te dicen que pudo haber sido, nadie nunca demostró nada, nadie hizo un estudio, no hay forma de comprobar que haya sido o no la vacuna. Estamos nosotros, los usuarios de los servicios, estamos desamparados. No hay estudios necesarios pesados, no hay nada con lo que nos podamos amparar. Acá en Uruguay no se hace nada. Y después una de las cosas que estaban hablando, yo estaba investigando, ¿no? Porque ofrecen promociones de la PAP, contra el PAP, ¿verdad? Y el 70% de las mujeres que se les diagnosticó el cáncer no se habían hecho el PAP, porque capaz que por un tema de dolor o demás. Se puede hacer análisis por medio de la orina. Hay estudios científicos en otros países que están investigando que se puede detectar el VPH por medio de la orina. Capaz que se puede proponer otras medidas. Están implementados también acá en el Uruguay. Capaz que cuando se hace un análisis de orina por determinada cosa, ya se les puede mandar el VPH que no es invasivo, que se puede hacer en un momento, que se puede llegar a las clases sociales más bajas. Buscar otras alternativas como para poder medir, evitar, ¿no, verdad? Que la sociedad termine desarrollando un cáncer. La intención del gobierno es prevenir, ¿verdad? No inoculando en las cosas que nos hagan daño, sino por medio de cosas que sean inocuas. Porque un análisis de orina sí es algunos de los test que se usan, no sé cuál es el síntoma que se usa, hay muchos países que tienen implementados sistemas de detección de screening que son Papa Nicolau y detección en un medio líquido de rápido para... No he leído toda la información, pero el tener las dos cosas al mismo tiempo genera mucha complejidad al momento de tomar decisiones, porque los dos tienen sus falsos positivos, sus falsos negativos, la asociación de los dos que da una sumatoria de probabilidades de sobrediagnóstico también. Entonces, bueno, hay que irlos viendo, porque esos van a ir apareciendo mucho, ¿no? Habrá que ir viendo, bueno, cómo se comporta cada examen, qué posibilidad tiene Uruguay de adquirirlo, pero bueno, eso puede ser un camino. No, yo lo que quería decir hoy, algo que dijo Mary que quería discrepar. En un momento tú dijiste que tal vez sería más conveniente vacunar a los más pobres. No, yo no dije eso. No, sí. Dije que esa sería... Claro, parece como la mejor estrategia, porque si vos decís, claro, si es un problema de los pobres, bueno, claro. Es la intención del interés de los públicos. Tal vez eso es lo que está pasando, porque si nos vemos no como aldeas, sino como mundo, somos los pobres. Uruguay somos los pobres, nosotros somos los pobres. Entonces, esas cosas están viniendo para acá porque somos los pobres. Ahora, pensar, vuelvo al punto, al esquema complejo, ¿no? O sea, pensar en la intervención solo en la vacunación, cuando en realidad estamos hablando de pobreza, es simplificar enormemente un problema que es súper complejo, ¿no? Y que va más allá de eso.
Aún, por suerte, cuando tengamos la obligatoriedad, no sé cómo se podría organizar la sociedad de cierta forma para desobedecer, ¿no? Civilmente. Para Pero la, no hay que esperar. Creo que la pelea hay que darla antes de que se ponga, porque una vez que se puso va a ser mucho más difícil revertir. Pero hay mucha gente que está dando peleas desde hace años con esto, ¿no? Es que cuando la obligatoriedad de la vacuna en 2016 se informó como obligatoria, hubo un colectivo que nos empezamos a pensar y estamos tratando de hacerlo. No somos todos médicos y se nos desvaloriza mucho por eso. Como si solamente un médico pudiera informarse y pudiera decir que no a algo. Cosa que no compartimos. En realidad me parece que esto tiene que ver con la vida privada de las personas, que es una infección de transmisión sexual, que no hay que ser médico para poder decidir. Pero claro, estamos peleando contra los gigantes, ¿no? Se mueve muchísimo dinero. Entonces, nosotros también necesitamos la ayuda de las instituciones científicas y de los médicos, porque en realidad es otro peso. Pero se está luchando, y si no hubiéramos ido a derechos humanos, hubiéramos hecho un montón de movidas, ya se hubiera. Entonces, también invito a que nos podamos seguir juntando, ¿no? Porque hemos metido también muchas horas, ¿no? En estudiar, en hacer informes, en ir a medios de prensa, en tratar de poner, cuestionar lo que parece que es obvio porque el Ministerio de Salud Pública lo dice, ¿no? No es así, podemos estar en desacuerdo, tenemos derecho. Bueno, fuimos a la Comisión de Salud del Senado, a la Comisión de Salud de Diputados, estuvimos confiando, estuvimos en derechos humanos, hemos hecho bastante movilidad. Dentro del grupo hemos asesorado a los padres, hemos hecho una lista negra de vacunatorios donde no ir porque no les avisan, los vacunan, les mienten, les dicen que la vacuna es obligatoria. Hemos tenido problemas también porque durante todo el año pasado los pediatras han dicho que la vacuna es obligatoria, los ginecólogos le han dicho a los padres que la vacuna es obligatoria. Hay una desinformación total que nos ha costado, pero bueno, está. La información ha ido llegando. Lamentablemente, a donde no llegamos es precisamente a las sociedades más de menos acceso económico, ¿verdad? Porque no se maneja mucho con el tamaño más, pero bueno, está. Hemos hecho el esfuerzo de hacer llegar la información. Y cuando salieron ustedes con este documento, tuvimos varias de las cosas que mencionaban, ya las teníamos. De manera que tenemos mucha información científica más que tenemos como médicos. Incluso un estudio americano con respecto a la menopausia precoz, que se mencionó, pero acá no más. Exacto, el fallo ovárico. Y bueno, la verdad que necesitamos unir fuerzas para lograr que, bueno, no se pase por encima de los derechos de los padres, y que los padres se informen también, ¿verdad? Porque lamentablemente los padres confían mucho y se dejan, bueno, yo era una, o sea, yo cegadamente, sin informarme nada, soy celíaca, hay problemas de enfermedades autoinmunes en mi familia, y quizás yo me tendría que haber investigado un poquito más con respecto a la vacunación. Pero a mí me dijeron, la pasa en la salud, te tienes que vacunar, no me cuidan nada, yo fui me vacuné. Un poco de compromiso de todo. ¿No querés contarme un poquito más del colectivo? Yo no lo conocía. Sí, es un colectivo que en realidad son hasta el primero como 13.800 personas. Es un grupo que se armó por Facebook. Y bueno, y ahí tratamos de poner muchísima información, toda la que tenemos. Hay un colectivo feminista que nos apoya, que es mucho en salud. Las reuniones han sido siempre ahí. Y bueno, y lo que intentamos es eso, que cada uno pueda decidir su cuerpo, ¿no? Qué método para prevenir la infección de transmisión sexual va a usar. Y bueno, una cosa que a mí me quedó grabada y que siempre en una de las reuniones con Tian, lo que nos dijo fue eso. Hay gente que no accede a la educación, a la información, y hay gente que va. Y a mí me parece gravísimo que se naturalice el hecho de que haya gente que no accede a la educación y que haya gente que va. Eso me parece pero tremendo. Y esa es la cabeza del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros estamos dando lucha para que se acceda a la educación. Se
acceso a la información. No puede ser que haya vacunas contra una enfermedad de transmisión sexual en las escuelas y no haya educación sexual. No puede ser que se vacune solamente a las niñas y se hable de políticas de género. Es tremendo. Me parece tremendo que la gente esté tan quieta. No puedo creer. Y bueno, y me parece que es una parte más de decir que sí y tratar de no generar problemas y no tener inconvenientes. Hay muchos médicos que no están a favor, pero también tienen miedo a representar y que no saben hablar. Y es difícil. Hay muchas juristas que van a sufrir este poder, porque ya sabemos que hay. Y muchas porque muchos estamos callados. Entonces, no todo lo que dice el Ministerio de Salud Pública es verdad, no hay que decir amén a todo, todos somos culpables. Yo les invito a que se ¿cómo se llama el colectivo? Colectivo de la vacuna de la chica. Eso es una el grupo, no a la obligatoriedad de la vacuna del VPH. en realidad sabemos que por ahora no es obligatoria, pero el grupo empezó cuando en 2016 por lo de la obligatoriedad. En realidad llevarla a las escuelas para nosotros es una forma de obligatoriedad. Entonces no le cambiamos el nombre porque es una forma solapada de obligatoriedad. La campaña de vacunación de las escuelas se obliga horas por hora. Virginia. No, simplemente como comentando estas cosas, sobre nuevas o posibles intervenciones, a mí me parece que esto es como un tema como peligroso también, porque abrimos a nuevas intervenciones que pueden tener como sus nuevos riesgos, entonces, si bien está bien como estudiarlo, también manejémonos como con cuidado en esto, ¿no? Porque también, bueno, la prevalencia del HPV es altísima, solo tenerlo no, ¿qué va a pasar entonces cuando, o sea, ¿qué hacemos después? Entonces, es como ver cómo nos manejamos, y nosotros nos manejamos desde una lógica de la prevención cuaternaria de que nada de lo que hacemos es inocuo. Entonces, está bueno como eso reforzarlo siempre, porque nosotros decimos, ni siquiera la entrevista clínica es inocuo. La persona entra por la puerta y ya está pasando algo. Esperemos que podamos darle más beneficios que riesgos a la persona. Eso es lo que esperamos. Pero hay beneficios y hay riesgos desde que entramos por la puerta. Entonces, yo sé que estamos de acuerdo, pero digo como pensando porque esto que vos decís, en una lógica que no es la de ustedes, absolutamente, porque además de me pasa varios hemos conversado con ustedes en otros momentos por esto y otros temas, pero bueno, nosotros tenemos colegas con discusiones fuertes con nuestros colegas que justamente nos dicen son intervenciones inocuas, son una muestra de sangre nada más, son un urinario nada más, y en realidad el mostrarles que en realidad eso después desencadena una batería de diagnósticos y de procedimientos que trae un montón de daños, cuál es el balance de riesgo-beneficios, nada, eso es como una cosa como que quería decirlo porque me parece que en esto de ir construyendo un discurso común para tratar eso es importante. Y después en esto de los efectos adversos, simplemente una cosa que me parece interesante es poder pensar qué efectos adversos puede traer la campaña de vacunación en sí mismo sobre la realidad a futuro, ¿no? Porque acá estamos hablando de que el PAP es un instrumento que todavía no hemos desarrollado más herramientas para llegar a las mujeres que no estamos llegando hoy con el PAP, siendo que no realizan el factor de riesgo. Estamos hablando de una estrategia para prevenir el cáncer de cuello uterino que no es integral, que no incluye todos esos elementos, sino es una campaña de vacunación. Y que, por lo tanto, si la persona tiene otra cepa que no es el virus 16, no le va a prevenir el cáncer de cuello uterino, y sin embargo, no hay de la mano una campaña de cómo abordar entonces si realmente lo que nos preocupa es el cáncer de cuello uterino y no la vacunación, siendo acorde con eso, cuál sería la estrategia a desarrollar, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos algo que hacer porque sabemos que el PAP va a seguir siendo igual de imprescindible por la vacuna, sin la vacuna, la apoyemos, sea obligatoria o no lo sea. Entonces, creo que ahí es algo que nosotros tendríamos que poder también salir a denunciar porque justamente, y en esto que también decíamos uno de los efectos adversos puede ser el sentir que tengo una cierta seguridad porque estoy vacunada y entonces ya no tengo la necesidad de realizar otros estudios. Entonces, ¿cómo traer esto también? De vuelta, siempre nosotros también somos muy críticos de la prevención cuaternaria sobre el PAP, y sobre cuándo realizarlo, y con qué frecuencia, y a qué edades, y esto también siempre con todas las técnicas, con todas las situaciones de la mirada crítica, ¿no? Pero saber que nos parece maravilloso que sacamos estrategias para disminuir la prevalencia del cáncer de cuello uterino, pero que hacemos una estrategia para el cáncer de cuello uterino, no para la vacuna.
estaría bueno como discutir también y sacar para afuera. Y simplemente nada, que con este tema ha sido muy difícil, tenemos nuestros colegas, ha sido muy difícil este tema, hemos tenido discusiones fuertes, y sin embargo, y yo creo que nosotros, los que estamos acá, desde la medicina familiar y comunitaria, y desde las distintas situaciones de los usuarios o de la salud, estamos muy cerca de lo que vive la gente y por eso nos preocupa también muchísimo, ¿no? Hay que hablar de la terapia de un nivel de atención, pero de los que estamos ahí, que estamos, somos los que nos vemos en la, como dijeron hoy, como obligados a buscar respuestas porque estamos viendo lo que pasa con la gente. Si bien hay un sector de gente que dice, está buenísimo, si me quieren vacunar y está bárbaro, lo que diga el ministerio va a estar bien, y eso es una postura, desde ese modelo que vamos a decir paternalista que siempre promovemos, pero hay otra postura que es los padres enojados, los padres con miedo, los padres que se culpabilizan o que se pelean entre ellos, todo lo que hemos visto en el territorio. Entonces, eso también es algo que tenemos que poder mostrar. Y solamente decir que en realidad yo lo que no entiendo, me genera mucho como enojo en este proceso que venimos transitando con los compañeros, es que nosotros lo que estamos planteando es que podamos tomar las decisiones de las personas. Y eso, plantear que para esta intervención, aparte ni siquiera estamos saliendo a decir las vacunas no sé qué, que también podríamos decirlo, estamos diciendo, para una vacuna nos parece que es adecuado por la evidencia y la contradictoria, ¿eh? Tomar las decisiones compartidas con las personas, y eso genera un malestar, un enojo, un nivel de violencia de Corea que es terrible. Entonces me parece que ahí tenemos que poder empezar a observar lo que nos está pasando, ¿no? Como colectivo, digo, porque hemos recibido como colegas muy respetados y queridos, muy violentos en este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que es mucho más allá. Está el compañero y está su... Me quedo con esto que decía Miguel de la rapidez. Porque me hace acordar a una discusión que tuvimos previamente en torno a la modificación de los criterios diagnósticos para la diabetes gestacional, basados en un solo estudio, que es el estudio APO, que tiene como sus grandes críticas metodológicas, pero como el rector de salud toma una decisión, una medida de salud pública, en base a poca evidencia, que modifica, y ahí aparece como ese concepto del mongering disease, la capacidad de aumentar los criterios de inclusión para que más personas entren en ese rótulo y se tomen medidas que de repente, hablando claro, aumente el consumo de aparatos de hemoglucotés de una empresa como Nitro y de Trilla. Cuando en realidad la asociación más fuerte era, por ejemplo, con la macrosomía, y ahí no queda tan claro con los resultados, malos resultados perinatales. Entonces, bueno, una historia más de apurarnos, de falta de evidencia, y bueno, y de vuelta a la misma historia. Entonces, la pregunta es, los conflictos éticos en salud pública son claros. Las medidas de salud pública buscan el beneficio de la mayoría, no los argumentos de individuos particulares, pero la pregunta más fuerte para mí es, ¿qué medidas de salud pública son las que son justificables? Y hay muchas estrategias como para justificar esas medidas. Hacemos varias preguntas que tienen que ver con, ¿hay otras alternativas? La eficacia está comprobada, ¿a qué riesgos exponemos a esas personas? Y luego hacer el análisis. Creo que en el caso de la vacuna no es una medida de salud pública justificada. Es un argumento fuerte como para hacer como una contrabatalla, para ponernos a pensar que cuando el rector genera directivas, tiene que estar más que justificadas, tiene que haber un método claro para llegar a ese punto. Y es tan fácil debatirla, ¿qué está pasando cuando tomamos las decisiones? Que ahí es el punto que más me preocupa. Eso por un lado. Y ahora, hace poco estaba evaluando unos proyectos de investigación de estudiantes que se planteaban analizar cómo era la asesoría en consulta en diferentes especialidades que están incluidas en la medicina familiar para recomendar la vacuna HPV. Me puedo pensar, ¿no? La falta siempre de esta investigación de esos aspectos que tienen que ver con lo cualitativo de la asistencia y cómo nosotros también tenemos la responsabilidad de diseñar esas estrategias para ver cómo hacemos asesoría, cómo informamos. ¿Usamos infografías o decimos lo que pensamos? Creo que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces también para acumular esos números que se solicitan para poder llevar argumentos más fuertes, y capaz que el punto es que estamos haciendo mala asesoría. Capaz que no estamos utilizando herramientas que son útiles para generar una decisión verdaderamente reflexionada, deliberativa, en conjunto.
Y ahí estamos capaz también haciendo agua. Y lo último es esto de la monitorización, ¿no? Sabemos que cuando se diseña un fármaco, la última fase es la exposición poblacional, y últimamente las exposiciones poblacionales capaz que están siendo un poco dirigidas justamente hacia poblaciones más vulnerables. Entonces, si el Ministerio no tiene una estrategia clara para hacer una monitorización de los efectos adversos, más allá de los generales que todos podemos acceder haciendo denuncias individuales, si no hay es como implementar algo y no tener como la contrapartida de qué está pasando con eso. Nos interesan también los datos que tienen que ver con el proyecto piloto para las implantes subcutáneos. ¿Qué está pasando con lo que estamos haciendo? Que a veces vamos, queremos hacerlo, parece bueno, pero si no está esa contrapartida, la prudencia no existe. Y esa es como la palabra central. Una medida justificada de salud pública tiene que estar basada en el principio no de precaución, que es ese, ¿no? Y bueno, eso es terrible. No, yo creo que algo que me preocupa mucho es esta cuestión de la formación de los estudiantes y los médicos, porque estamos nos forman de una manera paternalista y dogmática, no nos vamos con dogmas. No sé si como paradigmas tan diferentes que por eso no queríamos, porque yo no sé si cuántos médicos creen que hay que tomar una decisión. O sea, esto que tú estás diciendo con pleno convencimiento, yo digo que no todos los médicos piensan que es así. Un modelo de atención. Un modelo de atención. Pero por eso te digo, son paradigmas diferentes y bueno, por eso que antes decía esto, ¿no? Los pobres hay que vacunarlos, no hay que explicarles nada y no tienen que decidir nada, hay que ir y vacunarlos. O sea, es otro pensamiento, entonces creo que hay que, ¿no? Tenemos como, yo veo como un pensamiento lineal y donde haya un poquito de un esbozo de complejidad, no, eso como una falta en la formación, bueno, además de la falta de formación ética, no nos hablan de ética, no hay formación, nada, ni del pensamiento, ¿no? De cómo se construye un pensamiento, o de mi práctica, en mi vida cotidiana, que estoy haciendo, que cuestión ideológica, y qué paradigma estoy respondiendo. No hay eso, no. Mientras no hablemos de esas cosas, son como hasta previas a todo este tema, no nos vamos a poner de acuerdo y va a ser una cosa tremenda. O sea, vamos a salir como en dos dimensiones completamente diferentes. Eso, mi anhelo es que al menos los estudiantes ya tengan, no sé, con esto listo. ¿No? Como tema también está otro tema que a mí me resulta muy importante, es el tema del preparo a las víctimas de la vacunación. En este país no hay. El ministerio saca un decretazo de que vamos a vacunar en escuelas a todas las niñas, pero si hay un efecto adverso y hay que hacer un tratamiento, y una niña queda con una secuela de por vida, no, el Estado no responde de ninguna manera. Entonces, eso es tremendo también, porque por lo menos si están haciendo tratando de que todas las niñas se vacunen, porque están convencidos de que es una buena vacuna. Bueno, si hay un efecto adverso grave, si hay efectos adversos realmente graves, los gastos después corren los fondos de la familia, que sí son las más vulnerables. Entonces estamos empeorando las cosas, pero de una manera tremenda. Nosotros estuvimos mirando el consentimiento que se le daba a los padres. En realidad decía vacuna de los 12 años. Ni siquiera decía que contra qué. O sea que eso ya desde el punto de vista legal no es un consentimiento informado. Nosotros le denunciamos los derechos humanos a eso porque además primero te induce al sí, no te da la opción de decir que no. Dice las cosas buenas de las vacunas, no aclara que la del VPH no es obligatoria. Es una manipulación, es un formulario, no es un consentimiento. Que lo que tendría que haberle hecho llegar a las familias era un consentimiento. Y después tuvimos problemas en donde padres que tenían opiniones distintas se fue a juez. Un juez tuvo que tomar la decisión y en ese momento apoyó la decisión de la niña. O sea, una niña de 12 años que por el principio de autonomía progresiva se tiene en cuenta la decisión de la niña. Y acá no se le está preguntando a las niñas qué es lo que quieren. Tienen derecho a decidir en su actividad sexual, también tendrá que consultárseles a ellos si quieren ser vacunados o no.
Después el MISU nos informó también que había preservativos femeninos, hablamos de política de prevención y demás, que se vencieron. Tienen un montón de preservativos femeninos que fueron a la basura, porque no se distribuyeron. Digo, están gastando un montón de política en publicidad, porque nosotros nos hemos dado cuenta que han salido a los medios de una manera. Además, el hecho de llevar la vacunación a las escuelas implica un gasto extra de dinero, y no se está haciendo realmente una campaña de educación, que es lo que deberían de estar haciendo. Enseñarles a las niñas y demás el uso del preservativo, que son medidas de prevención adecuadas, en todo caso, contra este tipo de infecciones, ¿no? Dejando otras de lado, ¿no? Tenemos los últimos 5 minutos. Sí. Bueno, mi nombre es Laura Prieto, yo soy partera. También soy la que estoy acá invitando a mis colegas a ir así por haber, porque me parecía importantísimo estar presentes en un espacio científico con respecto a una vacuna que nos implica, porque nosotros estamos en el medio, y de ello. Lamento, creo que sí, está clarísimo que son pocos los que quieren trabajar científicamente las cosas, y lo que para mí se ha hecho evidente es que las supuestas entidades científicas no lo son, sino que son herramientas de un sistema comercial, y la medicina se ha convertido en eso. Y yo lamento, pero he perdido la confianza en los médicos, sinceramente, y lo trato de infundir a la gente que piense, ¿no? Porque en realidad tenemos que pensar, porque la salud es nuestra. Ustedes como Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria realmente tienen una actitud totalmente distinta, y los recontravaloro, porque mismo es tomar un tema en las manos y tratar de desarrollarlo y profundizar desde el punto de vista científico, son los únicos. No hay otros. En este momento en Uruguay, ¿no? Y agradezco profundamente el compromiso que tomaron, y que creo que también se están jugando la camiseta, porque en general lo que hacen es los decapitan y dicen, no, esto no sabe nada y ya está, porque nosotros somos la sociedad científica, y está bueno tener que pelearla, pero bueno. Y ahora lo que me llamó la atención, bueno, por un lado comparto plenamente esto de que hay una falla básica en la formación de los médicos, porque quieren imponer cosas a la gente en salud que no les compete. Los médicos tienen que acompañar a la gente en su atención en salud, pero no pueden imponer. Y ahí hay fallas éticas, pero profundísimas. Y bueno, en las parteras también, no estoy hablando de las parteras también. Hay mucha cosa que reflexionar. Y después, otra cosa que entonces por un lado me preocupa muchísimo la formación, por otro lado me parece buenísimo desafiarse como equipo de salud. Yo participo de alguna policlínica, trabajo en alguna policlínica comunitaria, y bueno, trabajar nosotros, investigar nosotros, y ver esta forma me parece que está excelente, y creo que bueno, acá al encontrarnos como desde la sociedad civil y desde la sociedad científica, bueno, ver cómo nos apoyamos en esto, y salir adelante con realmente el trabajo científico serio y compromiso, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, que con las vacunas, a mí jamás me dijeron que alguna vacuna podía tener un efecto secundario sobre la salud de mis hijos, nunca me lo dijeron, y cuando me enteré, cuando conocí a una niña que a los 5 años quedó parapléjica, dije, ¿qué? Maldito. Y fui y le pregunté a una pediatra, pero puede ser que una niña quede parapléjica, sí, a veces no. Me lo hubiera dicho, me quería matar a todos los pediatras. Porque es un insulto a un padre negarle la información. Es un insulto, es una falta de ética grave, gravísima. No hay salud pública que lo salve. Yo creo que en este mundo actual no hay, ¿cómo se llama estas cosas de salud pública? Que salven eso. La decisión es de la persona o de los padres. Así como nadie me puede violar, nadie puede meter en mi cuerpo algo que yo no permita. Eso tiene que estar clarísimo. Ustedes lo saben, por eso están acá. Pero realmente el ministerio se olvidó. Y el gobierno también. Esto último que introduce ya daría para muchos días de discusión y de charlas y demás, ¿verdad? Yo no comparto mucho de los conceptos, otros sí, ¿verdad? Daría para mucho.
Pero quería abordar un tema que tú dijiste, que ella después retomó. El tema es que en Uruguay, diría el maestro Darwin, no se nos dan muchas cosas. Entonces, en realidad, cuando en Uruguay se dice la academia y los científicos, en realidad, eso es una cosa superficial, un manejo superficial de la información. En Uruguay, gente que puede hablar con propiedad y con números y que pueda rebatirle a un experto extranjero de igual a igual, hay muy poca, porque muy poca gente maneja seriamente. Entonces, en Uruguay, dicen que la calle dijo una vez que respecto a los empleados públicos, yo hago como despago y ellos. Entonces, en nuestra cultura universitaria es muy frecuente que se alcancen grados académicos muy elevados, pero sin tener las competencias que serían necesarias para ser un académico real y poder. Entonces, las sociedades científicas se ha generado una simetría muy fuerte entre los que generan la información y los que la recibimos. Los que generan la información tienen capacidad muy grande de conseguir información de buena, mediana y regular calidad, pero también tiene gente que la muestra de manera muy adecuada, y si uno no está entrenado, compra la idea. Entonces las sociedades científicas muchas veces no tienen idea de lo que están diciendo, otras veces hay un conflicto de interés muy fuerte, ¿verdad? Pero a veces, incluso con buena intención, no tienen idea de porque si yo esta misma información de HPV les diera una charla de 15 minutos, los convencería de que no es tan mala, ¿verdad? Según cómo muestren los datos y demás. Entonces, eso, a nivel académico, en Uruguay tenemos un déficit, ¿verdad? Hay poca gente la que puede decir, esto es válido, esto no es válido, esto es adecuado, esto no es adecuado, pero como, ¿verdad? La medicina sigue muy basada en eminencias, si lo dijo el grado 5 de algún lado, debe ser, o si lo dijo la sociedad científica, es, ¿verdad? No. Está pasando una hoja que si quieren poner su nombre para mantener alguna actividad. Analía, que está ahí, fue uno de los miembros también que trabajó en el grupo sobre todo el documento para Amigable. Bueno.